Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Kyungjin Han de la iglesia Hammam en Chuncheon. Había algo que me perseguía desde pequeña. Eso era la depresión. Fingía ser una persona feliz porque no me gustaba verme deprimida. Si bien podía engañar a otros, no podía engañarme a mí misma. Este vacío no lo pude llenar con nada, pero se llenó de alegría cuando me encontré con Jesús resucitado. Quisiera compartirles sobre la gracia que recibí de Dios. Cuando cumplí 7 años, tuve que presenciar el funeral de mi padre. Yo en el funeral de mi padre estaba cantando. De esa forma, la muerte de mi padre no fue algo tan grande. Esa niña que cantó en el funeral, sin poder percatar que padre había fallecido, recién durante la secundaria me di cuenta que la ausencia de padre era una razón suficiente para deprimirme. Mi madre tuvo que hacerse cargo de nuestra supervivencia, pero como su horario de salida del trabajo no era estable, los días que tenía muchos trabajos se quedaba a dormir en la oficina, y esos días yo no podía dormir porque me quedaba esperándola en casa. Cada vez que escuchaba el ruido de un auto o de una moto me latía fuerte el corazón por si mi madre había sufrido un accidente. Solo me podía tranquilizar cuando ella llegaba a casa. Por varias cuestiones, en ciertos momentos teníamos que vivir por separado con mi madre. Esto me provocaba inseguridad y depresión. Lo que más odié hasta terminar la secundaria eran los tiempos que hacían las encuestas de ambiente familiar. Además de que eran épocas donde no eran bien vistas las familias que sufrían alguna pérdida, las personas andaban diciendo que la maldición en la familia comenzó desde mi nacimiento y que por eso mi padre fracasó en los negocios y al poco tiempo falleció. Esas palabras bajaban mi autoestima. La ausencia de mi padre y el vivir con mi abuela y lejos de mi madre era mi punto débil. Pero odiaba que esto se reflejara en mí delante de mis amigos. Por eso, no solía hablar de mi familia, ni siquiera invitaba a mis amigas a mi casa. Pero cuando ingresé a la secundaria, tuve una amiga que me aceptaba tal cual era y con ella no me sentía incómoda cuando venía a mi casa. Con ella nos escapamos de las clases y nos íbamos a comer algo rico, nos íbamos a ver el mar y los días de lluvia nos mojamos todo al punto de resfriarnos. Nos ayudábamos en los estudios y en los tiempos difíciles me era de gran consuelo el hecho de que estuviera al lado mío. Hasta que en cuarto año de la secundaria, luego de las vacaciones de verano, ella decidió suicidarse. En mi colegio corrió una leyenda que decía que todos los años un alumno de cuarto año se suicidaba o sufría algún accidente. Desde un momento mi amiga me empezó a decir que ella continuaría con esa leyenda. Pero yo la consideraba una persona fuerte que superaba cualquier dificultad por más grande que sea. Por eso no tomé con seriedad cuando me decía que estaba deprimida y que quería suicidarse. Naturalmente pensaba que existía un futuro para mi amiga y para mí. Me pasé días buscando a mi amiga que había desaparecido dejando un testamento. Llegamos tarde para encontrarla. Su velorio fue rápido y todo ese tiempo yo tenía la conciencia perdida. Y cuando entré en razón me encontraba en el crematorio. Ver que mi amiga, quien hace unos pocos días estaba al lado mío, ahora era solo un puñado de cenizas, me hizo caer en confusión. Yo pensaba que era quien más la conocía, y me sentí culpable al recibir el mensaje de mi amiga diciéndome, aquí es muy alto, gracias por todo. No pensé que ese sería el final. Pero lo más difícil fue después. El vacío de mi amiga con quien compartía todo cada vez se fue sintiendo más. Sin embargo, el mundo parecía volver a la normalidad como si nada hubiera pasado. Me sentía vacía y mi corazón estaba muy confundido porque comía y dormía para vivir. Y desde un momento, todas las noches, cuando me acostaba a dormir, me imaginaba que alguien se tiraba del departamento de enfrente, porque así se había suicidado mi amiga. Al tener estos pensamientos, mi corazón comenzó a llenarse de temor, había noches que no podía dormir y muchas veces tenía parálisis de sueño. A esto se sumaron otras dificultades. Mi madre se esforzaba para ganar dinero, pero con lo que ganaba no alcanzaba. Por eso me tuve que hacer cargo de ganar mi propio dinero para pagar la universidad y solventar mis gastos personales. Tenía que conseguir un empleo antes de que llegaran las vacaciones y siempre estaba preocupada si eso no me alcanzase para poder pagar la cuota de la universidad del año siguiente. Sentía envidia por mis amigos quienes viajaban al exterior e invertían su dinero en academias para mejorar sus calificaciones. Me resistía a lo que quería hacer para poder trabajar, porque podía seguir asistiendo a la universidad gracias a las becas que recibía. La situación económica parecía mejorar, pero no, todo se hacía cada vez más difícil. Odiaba que las cosas no salieran como yo quería.
Muchas veces deseaba cambiar mi vida por la de alguien que estuviera en mejores condiciones que yo. Los días que me sentía muy deprimida le abría mi corazón a las personas más cercanas, pero al día siguiente veía que todos estaban bien salvo yo. Al darme cuenta que lo que para mí era un problema, un dolor y una dificultad, para los demás no era nada, y cada vez me forzaba más en sonreír como si nada me sucediera. Por fuera podía enmascarar mi vida, pero no podía engañarme a mí misma. No sabía cómo resolver mi depresión, hasta que opté a las personas y el alcohol como escape. A mí me gustaba reunirme con las personas, y al ingresar a la universidad, naturalmente se daban encuentros con personas con más frecuencias, y en esos encuentros nunca faltaba el alcohol. Yo era muy buena bebiendo alcohol. 2 o 3 botellas de vodka no eran nada, y hasta podía beber más. Sin importar la bebida, sea vodka, cerveza, whisky, cócteles, bebía de todo lo que sea alcohol. Por eso tenía muchas personas que me llamaban a sus encuentros. Bebiendo alcohol y divirtiéndome con las personas, sentía que obtenía fuerzas para superar mis problemas. Creo que por eso me reunía aún más con las personas. Pero cuando volvía a estar sola, todas esas fuerzas desaparecían y volvía a ver solo mis problemas, mi situación y las cosas que no podía poseer. Desde un momento volví a recordar a aquella amiga que se había suicidado, quien había quedado en el olvido, y ese pensamiento que parecía un pequeño punto comenzó a multiplicarse hasta el punto que muchas veces pensaba en suicidarme. Por eso no encontraba paz en ningún lugar ni con nadie. Esto comenzó a repercutir en mi propio cuerpo. Vivía con gastritis y endoenteritis y muchas veces iba a la guardia por fuertes dolores estomacales y de cabeza. Cada vez perdía más peso, no podía sonreír y no tenía fuerzas para vivir. Justo en esos tiempos, una amiga que estaba preocupada por mi depresión me compartía la palabra diciéndome que Jesús había resucitado. Mi amiga venía de una familia cristiana y me había llevado una vez a la iglesia, por lo que no me parecía extraño que me hablara de Jesús. Antes, cuando tenía algún problema, solo me consolaba, pero ahora ella me hablaba de la palabra sea cual sea mis problemas. A veces no entendía lo que me decía, pero cuando la veía hablar con mucha seguridad, pensaba que quizás habría en ella algo especial. Así fue como fui a la iglesia Hammam de Chuncheon por medio de mi amiga. Al principio fui con la intención de conocer a la iglesia, pero luego continué asistiendo sin ninguna razón. Desde luego la palabra comenzó a entrar a mis oídos, sentía la gracia de Dios por medio de las alabanzas y me gustaban mucho los testimonios que compartían otros creyentes. Pero antes de la alegría, me sentía muy cansada de ir a la iglesia. Eso es porque mis circunstancias seguían igual y no había ningún cambio por ir a la iglesia. Por eso tanto mi corazón como mi cuerpo se iban agotando. Un día, luego del culto, pensé, ¿cómo se pretende que puedo cambiar estando aquí si no puedo hacer absolutamente nada con mi corazón? Esto me produjo mucho enojo e impaciencia. Así hubieron días que manejaba dificultosamente hacia mi casa por tanto llorar. Ya no quería vivir así, sin pertenecer ni en el mundo, ni en la iglesia, ni en ningún otro lado. Justo en ese momento se hacía un retiro espiritual en la iglesia, por eso decidí asistir pensando que si esta vez no funcionaba, abandonaría todo. En el retiro, el pastor también predicó sobre la resurrección de Jesús. Si bien pensé, no hay nada diferente porque sea un retiro, sin embargo me concentré para escuchar la palabra con el corazón. Desde entonces la palabra que ya había escuchado anteriormente me parecían palabras nuevas, y la palabra de ese día me hizo entender que el problema estaba en mi fe. El pastor dijo: Jesús murió por nuestros pecados y resucitó, pero por no conocer bien la resurrección vivimos como dueños de nuestras vidas, siendo enemigos de Dios. Si no hay obra de rendición completa de nuestras vidas, al encontrarnos con Jesús resucitado, significa que la resurrección es solo conocimiento. ¿Cómo? ¿Aquel que no conoce la resurrección de Jesús es enemigo de Dios? Yo no era quien no conocía la resurrección de Jesús. El pastor predicó repitiendo la resurrección por más de 10 años, por lo cual en nuestra iglesia, desde el más pequeño hasta el más anciano, sabía muy bien que la resurrección de Jesús era una verdad histórica. Pero ese día, las palabras del pastor, si no conocen bien, quedaron clavadas en mi corazón. Por eso oré. ¿Quieres conocer bien la resurrección de Jesús? Te pido que me enseñes para ver qué relación tiene conmigo. Y mientras oraba, recordé la palabra que me compartió el líder de mi iglesia célula. El líder, al ver que estaba deprimida, que no podía sostener mi corazón delante de los problemas y no podía recibir la palabra, me compartió sobre la nueva criatura. Me dijo: sé que tienes muchas dificultades, pero ese viejo hombre que se deprimía por esas dificultades se terminó cuando Jesús murió en la cruz. Jesús resucitó y hoy también sigue vivo.
Por eso, cuando lo recibimos como dueño, nos convertimos en una nueva criatura y en un ser que lo tenemos todo. Deja de mirar lo que ya terminó, sino mira a Jesús, quien lo cumplió todo. Jesús resucitó y hoy sigue vivo. Solamente recordé esta palabra. Todo este tiempo había puesto el enfoque en que Jesús había resucitado, pero no en que hoy seguía vivo. Quizás por la Navidad no pensé profundamente en esto, pero en ese momento todo quedó paralizado. Al recordar y ordenar cada palabra, me di cuenta que la resurrección de Jesús no era un hecho que había terminado hace 2000 años atrás. Jesús vivió hace 2000 años atrás, y la resurrección era la prueba de poder creer de que ese humilde carpintero era Dios. Amén. Entonces, ¿era verdad cuando en los versículos de la Biblia decían que Jesús resucitó? Estuvo durante 40 días, ascendió delante de los discípulos y se sentó en la diestra del trono celestial. Al pararme delante de esta verdad, Jesús no era el personaje de una leyenda, sino que Jesús era el Hijo de Dios. Amén. En ese momento se me hizo claro que Jesús tuvo que resucitar por mí. Dios vino en forma humana a esta tierra para estar siempre conmigo y me dejó la prueba segura e inamovible de la resurrección para que todos pudiésemos creer. Amén. Dios no podía hacer nada cuando vio a su Hijo unigénito morir de manera horrenda en aquella cruz. No le quedó otra que solo observar cómo moría, y yo era la razón. Terminó con todos mis pecados en la cruz y resucitó para estar eternamente conmigo. Ese amor con el cual Dios preparó todo desde antes de la creación me hizo arrodillar delante de Él. Él derramó su amor, pero yo no podía ver a Jesús quien estaba conmigo. Por eso ponía como excusa mis circunstancias y le reprochaba a Dios. Ignoraba su palabra y vivía a mi manera. Pretendía creer si primero Dios resolvía mis problemas. Pero cuando vi cómo me estaba comportando delante de Dios, no me quedó otra que arrepentirme. Y le confesé, Dios, pensé que yo me deprimía por los continuos problemas y las dificultades que se presentaban en mi vida, pero no era así. Estaba tan enfocada en mí misma y ocupada en vivir a mi manera que no podía ver lo que habías hecho por mí. Todo era yo y más que yo. Me arrepiento de haber puesto tantas excusas para no creer y por el pecado de no creer a Jesús como mi dueño. Ya no quiero vivir siendo la dueña. Jesús, te pido que seas mi dueño. Confesé a Jesús como mi dueño y le entregué mi vida. Amén. En ese momento, ese vacío en mi corazón que podía llenarse con nada se llenó de alegría. Mi dueño terminó con todas mis preocupaciones de este mundo por mí. Me decía que yo soy un ser que lo tiene todo porque Él está conmigo, por lo cual ya no había razón para mirarme a mí misma y deprimirme. Actualmente mis circunstancias siguen iguales y continúan habiendo dificultades. Sin embargo, me sostengo de la palabra que dice que soy un ser que lo posee todo, porque Jesús está conmigo, y cada vez me estoy alejando más a la depresión. Por eso, sin poner mucho esfuerzo, no solo está mejorando mi salud, sino que mi vida se está restaurando. Amén. Actualmente estoy trabajando en una academia que me llevaron a enseñar inglés en una universidad. Al trabajar sola, tengo muchos asuntos por resolver y tengo la presión de hacerme cargo de todo entre la academia y la universidad. Antes esto me parecía muy difícil y a veces hasta me deprimía y quería abandonar el trabajo. Pero ahora que Jesús era mi dueño, mi corazón cambió con respecto a mi trabajo y la universidad. Y oro para que se levanten misioneros en la universidad y estoy trabajando con mucho gozo. Amén. Un profesor me felicitó diciéndome, observé cómo trabajas durante varios meses y creo que tú eres la que tiene más trabajo aquí. Pero qué bueno que aún así siempre lo haces con alegría. Hace poco tiempo me reencontré con un compañero de la universidad. Cuando me vio me dijo, ¿te sucede algo bueno estos días? Si bien cuando ibas a la universidad siempre te esforzaste, eran más los momentos que te veía deprimida. Pero ahora te noto con tanta paz. ¡Qué bien que se te ve! Como en todo lugar donde estoy, confieso que Jesús es mi Señor y mi Dios, me convertí en una persona alegre sin importar las circunstancias. Amén. Antes, mi foco estaba puesto en los parámetros de este mundo, pero ahora que mi enfoque está puesto en lo eterno, se me aclaró toda esa dificultad en entender el cielo y el infierno. Uno va al cielo cuando se arrepiente del pecado de no creer en Jesús resucitado y lo recibe como el dueño de corazón. Pero por no poder compartir esta verdad tan simple, no quiero que las personas vayan al infierno. Al darme cuenta que el corazón de Dios es hacia todas las naciones, hacia todas las personas, no puedo quedarme sin hacer nada. Recordando la razón por la cual Dios me envió a esta tierra,
le comparto la resurrección de Jesús a las personas con las cuales me encuentro. Una de ellas es mi abuela, a quien le compartí el Evangelio, es la que más queda en mi recuerdo. Mi abuela está internada en la sala de terapia intensiva. Ese año fue el año con más trabajo en mi academia y no tenía tiempo para ir a verla. Tenía el corazón de compartir el Evangelio hasta que luego de varios días pude ir a visitarla. El tiempo de visita era muy corto, sin embargo le compartí a mi abuela que Jesús había resucitado y que sin importar que mi abuela se pasó toda su vida en el budismo, Jesús la amaba tanto que aún la está esperando. Le invité a que se arrepienta del pecado de no creer en Jesús y creyera a Jesús como dueño. Mi abuela, que me escuchaba en estado inconsciente, de repente se le aceleró el pulso y comenzó a mover sus dedos. No podía creerlo, y le pregunté varias veces y hacía la misma reacción. Si bien ella no podía hablar, podía escuchar, por lo cual le repetí varias veces la palabra y le compartí el Evangelio de la Resurrección. Y a la noche siguiente, mientras la acompañaba, falleció con un rostro lleno de paz. Luego del velorio, mi tía me dijo: la abuela se encontró con muchas personas estando en la sala de terapia intensiva, y a ti te estuve esperando una semana. Gracias por acompañarla en sus últimos momentos. Cuando la escuché, me sentí muy agradecida de que Dios haya escuchado mi oración, haya sostenido a mi abuela y le haya hecho recibir a Jesús. Ahora también pienso en el corazón de Dios que valora a cada alma y estoy poniendo todo mi corazón en compartir la resurrección de Jesús. Le doy gracias a Dios, quien cargó con todas mis preocupaciones y dificultades y me llenó de alegría. Espero con ansias el día que me pararé delante del reino de los cielos y Jesús me reciba con los brazos abiertos. Y ahora en adelante seguiré viviendo la vida de alegría que Dios desea. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.